Bueno, si no has visto mi video anterior, te lo recomiendo, lo voy a dejar acá para que puedas entender de lo que vamos a hablar en este video. Ya vimos los tres grupos en francés, el primero y el segundo que son regulares y el tercero que son verbos irregulares. Vamos entonces a ver la conjugación de los verbos del primero, del segundo y del tercer grupo en presente. Vamos a tomar al azar tres verbos de cada grupo. Entonces, para el primer verbo vamos a tomar el verbo parler, significa hablar, parler. Para el segundo grupo vamos a tomar el verbo choisir, 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 escoger. Y para el tercero de los irregulares vamos a tomar el verbo aller, significa ir. Para ver la conjugación de los verbos podemos utilizar aplicaciones gratuitas. Hay un sitio internet muy bueno que se llama Reverso, en donde podemos escribir el verbo y tener las conjugaciones inmediatamente. Si buscamos el verbo parler, que significa hablar, vamos a ver lo siguiente. Si vemos la casilla del presente, entonces vamos a ver je parle, tu parles, il parle, o también elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Acordémonos que je significa yo, acordémonos por la je, yo, il, él, es fácil, es él, ella. Nous comienza por N de nosotros, nous es nosotros. Vous comienza con V de vosotros o ustedes. Y al final tenemos il, él con S, es decir, ellos o ellas. Siempre vamos a usar estas terminaciones para los verbos del grupo 1. Entonces siempre quitamos el ER al final y ponemos las terminaciones según la persona. Este patrón se repite casi para la totalidad de los verbos del grupo 1, con algunas excepciones, pero bueno, las vamos a ver después. Podemos tomar otro verbo del grupo 1, por ejemplo el verbo encontrar, que se dice trouver, trouver, de pequeña, v, trouver, trouver. Vemos también, como todos los verbos del grupo 1, terminan ER. Entonces quitamos ER y ponemos las terminaciones según la persona. Entonces nos queda je trouve, tu trouves, il trouve, elle trouve, nous trouvons, vous trouvez, il trouve. La raíz es trouve y cambiamos las terminaciones. Trouve, 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 trouvons, trouver, trouve. Ahora tomamos un verbo del grupo 2, el verbo choisir, choisir, significa escoger. El verbo del grupo 2 terminan en IR, quitamos el IR y ponemos las diferentes terminaciones, son diferentes a las que ya vimos. Entonces cogemos el verbo choisir, quitamos el IR y ponemos las terminaciones según el sujeto. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Hay una particularidad con este verbo y es que hay una S entre dos vocales. Acordémonos que es el sonido de la abeja. Z. Choisis, choisis. Y después tenemos dos S entre dos vocales. Entonces se lee el sonido de la S normal. S. La primera vibra y la segunda no. Choisis, 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 choisissons, choisissez, choisissent, je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Tomemos un segundo verbo del grupo 2, por ejemplo, finir. Finir significa terminar. Finir, quitamos IR al final y ponemos las diferentes terminaciones que acabamos de ver. Entonces nos queda je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Ahora vamos a ver dos verbos de la categoría de los verbos irregulares. Entonces el primero significa saber, que se dice savoir, y el segundo es pouvoir, que significa poder. Los verbos irregulares no tienen patrones, entonces simplemente hay que aprenderlos de memoria. Entonces, para estos dos verbos, en el presente vamos a tener je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Y con el verbo saber, savoir, je sais, tu sais, il sait, nous savons,
vous savez, ils savent. Acordémonos bien, la V pequeña es V labio dental, v. Es importantísimo hacer la diferencia entre la B dental y la B labial. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Y la U es E, peuvent. Y la ENT al final no suena, peuvent. Y para el verbo aller, tenemos la conjugación je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Notemos que hacemos una vibración cuando decimos nous allons, vous allez, porque la S final de nous y de vous está entre dos vocales. Entonces hay que hacer bien la vibración para identificar el verbo. Nous allons, vous allez. Hay una pequeña particularidad y es que para los verbos, para los sujetos nous y vous, es decir, nosotros y ustedes, las terminaciones de los verbos en presente tienden a ser más o menos iguales. Entonces para nous termina en ONS y para vous normalmente siempre termina en E y en Z. Nous savons, vous savez, nous finissons, vous finissez, nous parlons, vous parlez. Para el primero y el segundo grupo casi no hay secciones. Hay algunos cambios en la fonética para mantener más o menos la misma pronunciación, entonces se van a cambiar ciertas letras. Pero en general en el presente lo que se hace en los grupos del verbo 1 y 2 es simplemente dejar un radical y cambiar las terminaciones según la persona. Si no han visto el anterior video, por favor te lo dejo aquí, ve a verlo para poder entender de lo que acabamos de hablar. Los verbos del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y más adelante vamos a ver algunas excepciones y por qué hay cambios de letras para poder mantener una pronunciación más o menos equilibrada. Entonces, no siendo más, je te dis à plus.